Ya que, antes de describir a los diversos tipos de lípidos, considero que es importante que primero recordemos o conozcamos la estructura y propiedades de los componentes principales de los lípidos, que son los ácidos grasos. Esos ácidos grasos son estructuras que se encuentran con mayor frecuencia formando parte de los lípidos, aunque no en todos como lo hemos indicado. ¿Y de qué está compuesto un ácido graso? Un ácido graso es un compuesto orgánico que presenta un grupo funcional carboxilo, COH, en un extremo, como podemos apreciar en ese esquema. Y en el otro extremo tenemos el grupo metilo. Además, esos grupos funcionales están unidos a una larga cadena hidrocarbonada de átomos de carbono unidos a su vez a átomos de hidrógeno, que generalmente no es ramificada. En este esquema que podemos ver en la parte inferior, el cual es un esquema lineal de la misma molécula que tenemos graficada en la parte superior, identificamos la presencia del grupo carboxilo en un extremo y el grupo metilo en el otro. Cada una de los vértices que apreciamos en ese esquema corresponde a un átomo de carbono. La gran mayoría de ácidos grasos que se encuentran de manera natural tienen un número par de átomos de carbono, y esto debido a que en nuestras células se van sintetizando por la adición de moléculas con dos átomos de carbono. La principal diferencia que se encuentra en ellos es la longitud de la cadena hidrocarbonada. La mayoría poseen entre 12 a 24 átomos de carbono, y la clasificación que se utiliza para diferenciar a los ácidos grasos tiene que ver justamente con el número de dobles enlaces y la posición que estos tienen en la cadena hidrocarbonada. De esa manera podemos clasificar a los ácidos grasos en dos grandes grupos: aquellos que no poseen doble enlace y aquellos que sí poseen doble enlace. A los primeros vamos a denominar ácidos grasos saturados y a los segundos ácidos grasos como ven ahí, no hay donde poner un hidrógeno, realmente acá tenemos todavía donde pero poner ¿por qué llamamos saturados o insaturados a esos ácidos grasos? Como recuerdan, los átomos de carbono, que en este caso forman parte de la cadena, tienen 4 valencias. Como vemos acá, 2 de ellas están unidos a otros átomos de carbono y los otros 2 a átomos de hidrógeno, y eso ocurre en todos los átomos de carbono de la cadena hidrocarbonada. Es decir, cada átomo de carbono está lleno de hidrógenos, o en otras palabras, se ha saturado de hidrógenos, por eso recibe el nombre de saturados. Mientras que los ácidos grasos insaturados, como podemos ver en esta imagen, presentan un doble enlace, pero pueden haber ácidos grasos insaturados con más de un doble enlace. En este ejemplo, el doble enlace hace que los átomos de carbono no estén llenos de hidrógeno, les falta llenar sus valencias con hidrógenos. No están llenos de hidrógeno, es decir, no están saturados de hidrógeno. Por eso el nombre de ácidos grasos insaturados. Es importante también conocer la nomenclatura que se le da a los átomos de carbono de la cadena hidrocarbonada. Dos nomenclaturas son fundamentales, una por número y la otra numeración o de nomenclatura de esos carbonos. La primera de ellas utiliza una numeración, y esa numeración empieza en el carbono número 1, que forma parte del grupo carboxilo, como vemos acá. Este carbono será considerado el número 1, el siguiente número 2, el número 3 y así sucesivamente. Pero también existen otras nomenclaturas. La otra que se utiliza con frecuencia es la del alfabeto griego, donde el carbono carboxilo no recibe letra, a diferencia de la nomenclatura que se y recién se nombra a partir del carbono 2, al cual se le va a denominar a ese carbono que tenemos es fundamental aquí, esto, la que está señalando. Anteriormente empezábamos contando el carbono 1, pero al utilizar la nomenclatura griega empieza desde el alfa, desde el que tenemos aquí, le vamos a denominar carbono omega. Por lo tanto, tendremos al carbono alfa, que según la primera nomenclatura corresponde al número 2, y el carbono omega, el último carbono que forma parte de la cadena. De ahí viene el nombre de omega 3, omega 6, ya van a ver. Los ácidos grasos que predominan tanto en animales como en plantas superiores son aquellos que están formados por 16 a 18 átomos de carbono, aunque pueden existir ácidos grasos con menos o con más
átomos de carbono, como veremos más adelante. Hemos dicho además que los ácidos grasos pueden clasificarse en dos grandes grupos, aquellos denominados saturados y aquellos denominados insaturados. Los saturados ya hemos dicho que no poseen dobles enlaces, mientras que los insaturados poseen uno o más de un doble enlace. Como ejemplo de ácidos grasos saturados presentamos al ácido palmítico con 16 carbonos y el ácido esteárico con 18 carbonos. Dentro de los insaturados conocemos al ácido oleico con 18 átomos de carbono y al ácido linoleico también con 18 átomos de carbono. Pero vemos unos números al lado de cada nombre de ácido graso. ¿Qué significa? Los ácidos grasos tienen un símbolo numérico que consiste en primer lugar en el número de átomos de carbono que forman parte de ese ácido graso. Por ejemplo, el ácido palmítico tiene 16 átomos de carbono, el ácido esteárico tiene 18, el ácido oleico 18 y el ácido linoleico también 18. Eso nos indica ese primer número. Luego continúan dos puntos y a continuación de él un número. Ese número nos está señalando la presencia del doble enlace. Aquí vemos en el palmítico un número 0 porque es un ácido graso saturado y no contiene dobles enlaces, al igual que el ácido esteárico. Mientras que en el ácido oleico vemos un número 1 y en el ácido linoleico un número 2. ¿Qué señala ese número? La presencia de un doble enlace. Ese doble enlace lo estamos observando aquí. Mientras que en el ácido linoleico se encuentran presentes dos dobles enlaces. Como podemos apreciar, se encuentran dos dobles enlaces en el ácido linoleico. Pero además, esta simbología continúa colocando entre paréntesis un número. Ese número que figura entre paréntesis corresponde al número del átomo de carbono que forma parte del doble enlace. Si contamos, como hemos dicho hace un momento, desde el carbono que se encuentra en el grupo carboxilo como el carbono 1, entonces podemos continuar numerando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El carbono 9 es el que forma parte de ese doble enlace, mientras que en el ácido linoleico el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, 7, 8, 9, el primer doble enlace es en el carbono 9, mientras que el segundo doble enlace es en el carbono 10, 11, en el carbono 12. Entonces, en primer lugar, el número de átomos de carbono, luego dos puntos, luego un número que indica el número total de dobles enlaces que hay en la cadena, y entre paréntesis, el número que señala al carbono que forma parte de este doble enlace. Pero además habíamos indicado que hay otra notación que utiliza las letras del alfabeto griego. En ese caso, el carbono que se encuentra formando parte del grupo metilo es conocido como el carbono omega. Ese es el carbono omega y ese es el carbono omega del ácido linoleico. Recuerden que el primer átomo de carbono que forma parte del grupo carboxilo no se nombra. El segundo átomo de carbono es el carbono alfa, ese es el carbono beta y así sucesivamente. Y el último es el carbono omega. Pero nosotros hemos escuchado que se habla mucho de la serie omega 3, de la serie omega 6, de la serie omega 9 dentro de los ácidos grasos. ¿Qué significa esta terminología? El número nos va a señalar en qué átomo se encuentra el doble enlace, pero contando desde el carbono omega del ácido graso insaturado. Si ese es el carbono omega, corresponde a su vez al número 1, es el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6, el número 7, el número 8, el número 9, el ácido oleico, por lo tanto es un ácido graso de la serie omega 9. Mientras que el ácido linoleico va a tener el doble enlace, confirmémoslo, contando desde el carbono omega, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Por lo tanto, el ácido linoleico corresponde a un ácido graso de la serie omega.